Vamos a compartir una palabra que es cortita, Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. En esta oportunidad no voy a tomar del 11 al 15, lo voy a dejar tal vez para otra oportunidad. El título de esta prédica le puse: el perdón de Dios tiene alcance suficiente. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema del perdón, el alcance del perdón. Tiene alcance suficiente y podríamos nombrar 3 razones importantes. Algo que tiene que ver relacionado con la gracia, algo que tiene que ver con el pago completo y algo que tiene que ver con la perspectiva de Dios. La perspectiva siempre hacia adelante. 2 ilustraciones bien fácil para que ustedes entiendan, nomás al final. Hasta un niño puede comprenderlo. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros vamos a Colosenses, sabemos que es el apóstol Pablo que escribe, y la carta tiene 4 capítulos. Ustedes ya saben la parte doctrinal y la parte práctica, parte ética de la conducta del capítulo 3 y capítulo 4. Pero en el capítulo 2, versículos 13 y 14 que voy a abordar yo, no voy a ir a parte, podríamos decir, de todo lo que él hizo, si una vez que estamos dentro de esta experiencia, dentro de la cual vivimos, y hay una parte práctica de la cual vivimos también. En este versículo es muy interesante, muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Es importante el uso también de los verbos. Siempre presten atención. Ustedes ya conocen versículos de memoria de esta carta, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, uno trasladó de reino de tinieblas a su luz. Otro es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Después hay otro que vuestra vida está escondida en Cristo. Son versículos que siempre se citan, ¿no? Y ni hablamos de la parte cristológica. Hay 4, ustedes saben que hay 4 libros que marcan la cristología, la persona y la obra de Cristo, que son Juan, nunca se olviden, Colosenses, ¿qué más? Hebreos y falta uno, Filipenses. Son 4 libros donde no se tienen que olvidar que ahí marca fuerte la cristología. Pero hoy vamos a hablar del versículo 13 y 14. No voy a tomar los otros versículos, solamente el versículo 10 para saber lo que estamos apuntando. Versículo 10: y habéis sido hechos completos en Él. Ese en Él lo voy a dejar para otra prédica. Solamente voy a mencionar que somos completos, estamos completos en Él. Y esta palabra completo está en el griego, que tiene que ver con pleroma, ya sabemos completo, pleroma, plenitud, ¿se acuerdan? Es pleiromenoi, que quiere decir, es un presente perifrástico. Explico esto. Este presente en el tiempo del verbo, que nosotros no lo estudiamos así, es en el participio, está completo, con resultados que permanecen para siempre, son inalterables. Eso significa, cuando estamos completos en Él, estamos completos de una vez por todas. ¿Está bien? Solamente eso, estamos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ahí hay otro mensaje, pero vamos al versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos los pecados, o mejor traducido, todas transgresiones. La transgresión tiene con violar las normas de Dios. Bien simple. Los pecados, hablamos de pecados particulares, pero de todas las transgresiones. Fíjense qué interesante el texto. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. O sea que hay algo que estaba testificando, que no podíamos cumplir o que merecíamos la pena. Esa es la idea. Y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. Hasta ahí los 2 versículos. Ahora me puse a meditar en los tiempos de los verbos y sobre todo palabras que están dentro del texto. Perdón, perdonados, habiéndonos, o sea que marca un acto puntual que lo hizo, ¿me entienden? Habiéndonos perdonado. Y después dice que había algo que era adverso a nosotros. Y Él lo ha quitado de medio y lo clavó en la cruz. Habla de decretos o anulando el acta de decretos que era contraria a nosotros. Y Pablo dice nosotros siendo que Él es judío. Todo eso vamos a explicar ahora. No nos vamos a meter en lo que siguen los versículos siguientes, porque tiene que ver con el triunfo del Señor, que ya lo he hablado. Quiero acá hablar sobre el perdón de Dios tiene alcance suficiente.
Así que concéntrense en esto. Primero, la gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿ok? Y es interesante, si lo quieren notar, la misma raíz, habiéndonos perdonado, viene la palabra charis, de gracia. Interesantísimo. Charisomai. Es la misma palabra. Charisomai es de charis, de gracia. Favor inmerecido. Habiéndonos perdonado. Es la misma palabra que se utiliza. Así que muy importante para notar ese detalle. Y cuando estabais muertos, ¿se acuerdan de algún pasaje que no hace referencia a esto? Efesios capítulo 2, versículo 1. Estaban muertos en delitos y en pecado. ¿Ven cómo se va uniendo la escritura? ¿Ven cómo el apóstol Pablo siempre habla acerca de estas cosas? La posición que tenemos en Cristo y demás. El cristiano es hecho completo mediante la plenitud de Cristo. La expresión estáis completo ya la expliqué recién. ¿Sí? O esté completo en Cristo. Es un presente. Es un tiempo perfecto del participio completos y destaca el estado pleno y los resultados permanentes de la condición del creyente delante de Dios o la posición que tiene en Cristo. Ahora, si ustedes leen todo, en Él hay una unión con Cristo de la cual disfrutamos, que se lo vamos a dejar. Hay una unión en Él, todo esto ocurre en Él, ¿ok? Hay una unión con Cristo y hay una vida en Cristo. El creyente está completo, no en un ángel, no en una persona nomás, sino en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y autoridad, es decir, Él está por encima de toda la creación, es soberano y autoridad. Tiene autoridad, controla todas las cosas. Una cosa es poder y otra cosa es autoridad. Eso es para que ustedes lo investiguen, son dos cosas distintas. Este pasaje dice que Dios les ha perdonado a los creyentes todas sus ofensas o pecados. ¿Estamos de acuerdo? Todas sus transgresiones. Pregunto, puedo hacer tres preguntas. ¿Incluye cualquier tipo de pecado? ¿Hay algún tipo de pecado en especial? ¿Depende de cuándo lo haya hecho? Son tres preguntas distintas. Una en cuanto al tiempo, otra si es algún tipo de pecado y otra es si es los pecados en general o algunos particulares. Son tres preguntas distintas. ¿Ok? No importa cuándo lo haya cometido. Algunos creyentes piensan que Jesús les perdona ciertos tipos de pecados o solo los pecados que ellos cometieron antes de ser salvos. Y la implicación es que ciertos pecados o los pecados futuros siempre tienden a pensar que pierden la salvación, porque les perdonó nomás los de antes. No sé si me van entendiendo. Los pecados futuros pueden causar la pérdida de salvación al no entender esto. Es tremendo el tema. La salvación por gracia promete mucho más. La salvación por gracia promete mucho más. Primer punto importante, tres razones por qué el perdón de Dios tiene un alcance suficiente. Una razón importante es que la gracia cubre todo pecado. Si Dios no perdona todo tipo de pecado, sin importar cuándo fueron cometidos, entonces su gracia pudiese ser ¿qué? Limitada. Pero este pasaje nos enseña que el perdón viene junto con una nueva vida. Se pudiese traducir de esta manera: habiéndonos perdonado, nos dio vida. Gloria a Dios. ¿Estás contento por la nueva vida en Cristo? ¿Sabías que tenés nueva vida porque Él te perdonó? Tengan acá en la cabeza eso. Una nueva vida y que la condenación por el pecado fue quitada del medio de la cruz. Ojo, no solamente que cargó los pecados en la cruz, también cargó la ley. Ahora voy a mostrar. La palabra usada para perdón en el versículo 13 viene la misma palabra usada para gracia. Lo que significa que es un regalo, como quieran, gratuito. Una dádiva de Dios. El perdón de Dios es dado gratuitamente. No perdona solamente un tipo de pecado. Métete esto en la cabeza y en tu corazón y hacete de esto el ancla de tu vida. Los perdono todos. Primera razón, la gracia cubre todo pecado. Por toda clase de tipo. ¿Me están entendiendo? Toda clase de tipo de pecado. Vamos al versículo bien conocido. Porque la gracia promete más. Romanos 5:20. Lo conocen de memoria, pero vamos a leerlo. El apóstol Pablo dice que en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Y cuando abundó el pecado, vieron que lo saben de memoria, pero hay una parte primera del versículo que nadie la lee. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Y de qué hablamos? Que Él perdonó todas nuestras transgresiones.
Pero los que tenían la ley de Moisés tenían la revelación especial porque Dios le dio la ley de Moisés. Pero nosotros teníamos la revelación especial en nuestros corazones. Y estábamos en Adán. Tanto unos como otros no podían justificarse por la ley. La ley no puede quitar pecados. ¿Lo entendiste? Entonces todo lo encerró bajo pecado. Para que apuntara. Aleluya. Gloria a Dios. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este fue un versículo maravilloso para mi vida. Porque yo me creía demasiado bueno, pero Él perdonó todos mis pecados. Todos. Y algunos que voy a cometer. ¿Creen en eso o no? Entonces hay que cambiar la perspectiva de Dios con respecto a la nuestra. Entonces el primer punto es que la gracia de Dios excede tanto a nuestros pecados que no importa que hagamos o cuándo lo hagamos. Yo sé que esto suena libertinaje, no es libertinaje. Esto es la gracia de Dios. Nuestra posición eterna con Dios está segura, hermanos. No podemos pecar más allá de la gracia. No podemos pecar más allá de la gracia y el perdón de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es un mensaje hacia nosotros hoy. Primera razón, la gracia cubre todo pecado. Segunda razón, no la voy a poner dentro del primero. Cuando dice todos, es todo. Cuando dice todos, es todo. Vamos a trabajar la palabra todo, porque algunos piensan que es alguno. Todos es todo. Hay parte de la Biblia que dice todos, porque habla solamente de los que creen. Todos, porque habla de algunos que no creen. Pero cuando dice todos los pecados, porque está hablando de una obra salvífica de redención, no quedó ninguno sin pagar. El que se le beneficia de esto, Dios lo otorga a través de Cristo. Aquel que cree en Cristo se beneficia de esto. Todo quiere decir todo. Por lo tanto, en Colosenses 2:13 la palabra todos quiere decir exactamente eso. Y puede ser de mucha bendición para cualquier persona nueva el que no cargue con nada y decirle: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, incircuncisión, no voy a explicar, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Por eso digo que habiéndonos perdonado nos dio vida. Eso es lo que estoy diciendo. Habiendo cancelado el documento. Y cuando dice vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, es porque está hablando de que todos tenemos la naturaleza pecaminosa y en que en Adán merecíamos la pena. ¿Y la pena cuál es? La condenación eterna. No solamente la culpa, la culpa es la condenación eterna y alejados de Dios, sin esperanza ahora. Pero estabais en Él, ahora ya no. Significa que Jesús ha perdonado cada pecado, sin importar lo terrible de estos. Sí, sin importar. Esto también quiere decir que ha perdonado todos los pecados, ya sean pasados, presentes y futuros. Ahora te voy a hacer trabajar con las Escrituras, vos también vas a trabajar conmigo. Voltea tu página en 1.14 de Colosenses y vas a ver que el apóstol Pablo ya te introduce en el perdón de los pecados. Ya te introduce. Pero acá te comenta cómo es esa entrada. Acá te introduce y te dice, ¿en quién tenemos redención? El perdón de los pecados ya te introduce en Él. En quien lo hizo, en Cristo. Pero acá en el 2.13 te comenta cómo es esa entrada. ¿Cómo es que la hizo posible? Te muestra quién lo hizo. Y acá te muestra cómo es que se realizó. ¿Lo estás viendo? Uso la Escritura. ¿Lo viste? La redención, nuestros pecados. Y tal vez vos estás apuntando a tus pecados particulares. No te estoy hablando que en el momento que Él te salvó, te redimió de todos tus pecados. ¿Van entendiendo el punto? Porque estabais. Y ese aoristo de lo que el Señor hace es una realización y el indicativo es una realidad. Lo hizo en la cruz posible. Él no muere más. Lo hizo una vez para siempre. Todos es todo, sin importar lo terrible que sean. Hablemos de tiempo, pasado, presente, futuro. Esto le enloquece a la gente. No puede ser. ¿Cómo me va a perdonar semejante pecado? Todavía seguís confiando en vos. Y eso Dios no quiere.
Dios quiere que miremos a la cruz. Ya lo hizo. Miren a ver, esto es arrogancia, decir, no es humildad. No perdonó todos mis pecados, porque son muy graves. Él los perdonó todos. Él los perdonó todos. ¿Cuánto tienen la certeza y la seguridad ahora de que Él los perdonó todos? ¿Y los otros qué? No luchen. Dios puso a Cristo, lo castigó por nosotros. Aceptémoslo como una dádiva. Por favor, el perdón es muy importante para que tengas libertad. Hay dos aspectos, ¿se acuerdan? Del perdón que hablé. El perdón judicial, que tiene que ver con salvación, quitó la pena, ya no hay condenación para que está en Cristo. Y el perdón judicial, Cristo lo hizo en la cruz por todos, por eso el alcance del amor de Dios. Pero no todos se salvan. Los únicos que son justificados son aquellos que son declarados justos por la fe. Anoten esto. Por eso la circuncisión era una señal de la justicia por la fe. No lo voy a explicar ahora. Anótenlo porque me acordé de algo. Israel tenía una circuncisión en la carne, pero la parte interior mostraba otra cosa. Tenía algunos requisitos espirituales para que a través de las naciones ellos se condujeran como un pueblo diferente y distinto. Y nosotros, mediante lo que Cristo hizo, nos estamos conduciendo como Él es puro, como le decía nuestra hermana. Pero acá está hablando de lo que hizo en la salvación. Habla de lo que la pena, ¿ok? Nos salvó. Miren acá qué interesante. Cuando digo todos, algunos pueden tener problemas para aceptar el hecho de que Dios ha perdonado, sí, aún los pecados futuros. Pero debemos darnos cuenta que todos nuestros pecados eran futuros cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Hay que pensar bíblicamente. Siempre piensen bíblicamente. ¿Cómo puede ser que Él perdonó mis pecados futuros? Y si cuando estabas muriendo en la cruz estabas cargando con tus pecados aún los que hiciste en tu pasado. ¿Me estás entendiendo? Todavía no ella había perdonado, los perdonó en la cruz. Por eso lo del alcance. Cuesta esto. Pero Él los pagó Él los pagó en la cruz. Jesús sabía los pecados que íbamos a cometer en nuestro pasado. Y nos perdonó de cualquier manera cuando Él murió en la cruz. De la misma manera ella sabe los pecados que estamos por cometer. Y Él los perdonó de cualquier manera en la cruz. ¿No es maravilloso esto? Qué gran expresión. Todos incluye todo, cualquier tipo de pecado. Contempla esta realidad, hermano, porque en el verbo sonorista indicativo, os dio vida. Os dio vida. Y cuando dice, habiéndonos perdonado, Él os dio vida. Es una realidad. Nos dio vida en Cristo. La gracia no solamente te perdona, sino te da la capacidad también para vivir una vida como a Él le agrada. Expliqué las transgresiones que son violaciones a las normas de Dios. Pablo habla como judíos, nosotros tenían la ley de Moisés. ¿Y nosotros qué, hermanos? Si éramos gentiles. Bueno, ahí tienes que apuntar Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque era incircunciso, lo mismo que eso sabe el contexto. Alejado de la ciudadanía de Israel. Extranjeros, sin Dios y sin esperanza. ¿Entendiste, verdad? Los que teníamos la ley escrita en nuestros corazones, lo que habla Romanos en la conciencia, Romanos 2.15, tampoco lo podemos cumplir nosotros. ¿Me están entendiendo? Y ninguna de esas leyes puede quitar el pecado. Ni la ley de Moisés, ni la ley de nuestros corazones. Entonces, por eso cuando Cristo pusieron un letrero en la cruz, que es la causa por la que le condenaron rey de los judíos en 3 idiomas, latín, hebreo y griego. El idioma oficial, religioso y ciudadano, podríamos decir. ¿Está? Sin embargo, la causa de él era mucho más. Porque era cargar la ley, la maldición de la ley. ¿Ahora estás entendiendo más? Lo que era contrario a nosotros. Se disipan las dudas en este versículo. El acta de los decretos en los pergaminos se llevaba al registro y podían ser borrados. Otros dicen que era una hoja donde se escribía con cera y manchaba todo. Eso también fue anulado. Como sea, no importa. Era todo lo que era adverso a nosotros. Él lo borró.
Él los borró, hermanos. Segunda, la primera es que cubre todo pecado. El segundo, que Jesús los pagó todos. Y pudiese sugerir esta razón parecida a la otra. No, yo te estoy diciendo que cuando Él dijo consumado es, ya lo canceló. El acto mismo de culminar. Yo te dije hoy que la gracia cubre todo pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el punto que marqué. ¿Hasta ahí se entendió? La gracia es suficiente. Nadie puede pecar más que la gracia. Acuérdate siempre de esto. Y el perdón de Dios. El segundo punto, que Jesús los pagó todo. La segunda razón por qué digo que el perdón de Dios tiene alcance suficiente. Porque Él los pagó todos. Y uso el plural ahora. No toda clase, no todo tipo, sino todos. Acá mete los que quieras también. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, tetelesté, consumado es, Él quiso decir esto. Está pagado en su totalidad. Él los pagó, Él los anuló lo que era contra vos. Lo que te mantenía fuera, alejado de la presencia de Dios, sin esperanza y sin Dios, Él los cargó en la cruz. No fue en una silla eléctrica, no fue muriendo de fiebre. Miremos mucho más el foco, más adelante del COVID. Miremos más adelante, miremos a Cristo, por favor, hermanos. Que pueda esto radicar en esperanza, en abundancia de vida ahora, en la experiencia. Miremos más adelante, por favor. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. El justo castigo de Dios por nuestros pecados fue satisfecho completamente. Porque dijo, tetelesté, consumado es. Ya está terminada la obra. Y ya hemos hablado de eso. O sea que con la muerte de su Hijo, Dios se complace. Fue olor fragante delante de Él. O olor que aplaca la ira de Dios. Pero Él quitó la ira sobre nosotros. Miren, cuando hay una expresión de ira de Dios, siempre tiene que ver en el tiempo, con las personas. La ira de Dios es en el tiempo. No es algo que está volando. La ira de Dios tenía que venir sobre nosotros. Y fue sobre su Hijo. Cuando en Apocalipsis habla de la ira de Dios, gran día de su ira, es porque va a ser derramado en la tierra. ¿Están entendiendo? Bueno, ningún otro pagó, ni ningún otro pago tampoco pudo haber sido aceptable o eternamente suficiente. Por eso digo que perduran, permanecen esto. La muerte de Cristo fue suficiente para todos los pecados y para todos los pecadores de cualquier lugar y en cualquier tiempo. Por eso ustedes van a encontrar un versículo tan difícil a veces, que ayer estaba meditando, Hechos 17, 30 al 31, manda a todos los hombres que se arrepientan, porque hay un camino abierto hacia la gracia, y solamente a través de la fe. Por eso debemos predicar el Evangelio, porque las personas solamente son salvos por medio de la obra de Cristo, y no de otra manera. Por eso es que ya no se necesita ofrecer ningún sacrificio por los pecados. Y vamos a ver un pasaje en Hebreos, o a los Hebreos, que justamente muestra que la ley no puede quitar los pecados. ¿Se acuerdan de Levítico capítulo 17, 11? Que la vida está en la sangre. Ese se acuerdan bien. Y todo lo que era purificado era con derramamiento de sangre. Pero ojo, no lo tomen así tan a la ligera. Yo lo medito siempre. Interviene la muerte de una víctima. O sea que siempre cuando hay expiación, yo les dije que recuerden que hay sacrificio. Siempre que hay expiación, hay sacrificio. Y para que Dios pueda expiar nuestros pecados, no solamente cubrir, sino quitar, ¿a quién puso? Gloria a Dios. Versículo 1, hasta el 18 vamos a leer. Pues ya que la ley, el capítulo 10 de Hebreos, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Limpios, perfectos, intachables. ¿Qué quiere decir? Limpieza, purificación. Cargaban en la conciencia. No pueden decir, soy ya limpio en mi conciencia, porque siempre estaban cargando con pecado. Lo que te estoy trayendo es una novedad a través de la Escritura, que lo entiendas, que Él no solamente cargó con nuestros pecados, sino que limpió nuestra conciencia para que delante de Dios nos presentemos como sin pecado, siempre por medio de Él. No tenés que cargar con ningún pecado. Esto no lo podían hacer ellos, porque en el momento que pecaban, la culpa estaba. El perdón judicial delante de Dios, estamos limpios para siempre. Hay una vida y un compañerismo con Dios. El perdón paternal.
¿Estás viviendo a través de Cristo? ¿Estás viviendo la vida abundante que Él te dio una vez? Porque la que Él te dio no te la quita nadie. Pero la vida abundante acá hay que saber vivirla. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados, hablando de sacrificio. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Acuérdense, no los podía quitar, no podía quitar eso. Entonces dije, aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba esto, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, o no te agradaron, dice otras traducciones si no me equivoco, ni en ellos te has complacido. Acuérdense que una de las cosas que hicieron sobre Jesús, dijo Dios, el Padre, en Él tengo complacencia. O sea que hay un tema muy interesante. Desde Adán en adelante, la gente hizo lo que quiso, ir en contra de Dios, violar sus normas. No hay ninguno perfecto, ni aun uno. No hay ningún justo, en este caso, que haga el bien y que no peque. ¿Le suena esto? Porque de esto se trata. Entonces el versículo 9 dice, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Si ustedes entienden el contexto, que Él pueda dar su vida, porque el pecado no puede ser pasado más por alto. Tiene que ser pagado. Y Él lo pagó con su sangre. Y si la sangre es la sede de la vida, el precio por nuestros pecados fue la vida de Cristo. Oh Señor, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nadie puede ofrecer algo que no tiene, lo repito siempre. Nadie me la quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. Eso es poder y autoridad. Ofrecida de una vez y para siempre. Él no muere más, hermanos. Cristo está gozoso a la diestra del Padre, triunfante. Y nosotros acá muchas veces desesperados, no confiando en lo que Él ya ha hecho. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sabe el gran problema de las personas que son ortodoxas en cuanto a la ley de Moisés? Todavía siguen cargando con sus pecados. ¿Van entendiendo? Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Muestra algo escatológico de Salmo 110, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre los que son santificados. ¿A cuántos? A todos los que han creído por la ofrenda que Él hizo, hermano. Vos delante de Dios, ¿sabés por qué vas a entrar al cielo? Cristo es el que te metió ahí en el cielo. Vas a estar en el cielo porque Cristo hizo por vos, porque Cristo lo hizo por mí. Acá lo dice, para siempre. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La experiencia de vida, nos veremos su gloria, pero sin santidad nadie puede estar allá. Es por eso que debemos morir acá en nuestro cuerpo para estar presentes con el Señor. Todavía hay pecado en nosotros. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, hablando de Israel, hablando del pacto de Jeremías también, aquellos días dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel no pudo cumplir la ley. Entonces Dios lo hará sí o sí, el nuevo pacto con Israel. ¿Lo entendieron? Seguimos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Israel está endurecido ahora en parte, pero llegará un día donde Dios restaurará a Israel. Dios los lavará y pondrá sus leyes en su corazón. Como Él les dio las leyes y no supieron andar, Él las pondrá. ¿Cómo hizo con nosotros el Señor? Con el Espíritu Santo. No nos dijo hagan estas cosas para salvarse. Nos dio su Espíritu. ¿Lo estás entendiendo? Seguimos. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Por qué dice esto? Porque en el día aquel no me acordaré más de sus pecados. Abran los oídos, por favor. Con Israel va a haber una expiación, el Yom Kippur. No se acordará más de sus pecados, pero con nosotros ya está hecho. Con nosotros ya está hecho. Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Esto para mí es maravilloso. Para maravilloso. Jesús los pagó todo. ¿Entendimos?
por eso ya no necesitan ofrecer sacrificios por los pecados. O sea, primer punto, la gracia cubre todo pecado. Segundo, Jesús los pagó todos, por eso no hay más sacrificio. Dentro de eso debemos andar en un compañerismo, porque debemos darnos cuenta de que en la Escritura existen dos tipos de perdón. Colosenses 2, 13, 14 nos habla del perdón judicial que tengo, porque Él me saca de la pena y me saca de la ley lo que era contrario a mí. Lo que me dictamina mi conciencia, me dictaminaba, pero esa ley no me puede quitar los pecados. Cristo cargó mis pecados. Espero que se haya entendido eso, hermanos. Amén. Ahora habla del perdón judicial que nos mantendría como alejados de Dios, porque merecíamos la muerte. Existe también el perdón de pecados de compañerismo que dañan la experiencia de nuestro caminar. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué aprendimos? Somos perdonados judicialmente en el momento que hemos creído. Eso es la justificación de vida eterna en Cristo. Somos perdonados y experimentamos el perdón cuando confesamos nuestros. Ese es el paternal. Juan 1:9. Si alguno hubiese cometido pecado, confiese. Él es fiel y justo. Si no confesamos nuestros pecados, cuando esto ocurre, ¿qué pasa, hermanos? Podemos dañar nuestro compañerismo experiencial con Dios, de la experiencia. ¿Qué es lo primero que perdemos? Yo lo expliqué. Aunque no perdemos la salvación, es el gozo. Podemos perder el gozo de nuestra salvación. Así como un hijo desobediente no puede dejar de ser hijo de su papá, pero la relación está en bancarrota. Está fracturada la relación. Necesitamos la perspectiva de Dios. Tercer punto. La gracia cubre todo pecado. Jesús pagó por todos los pecados, pero necesitamos la perspectiva de Dios. Miren cómo nosotros nos miramos. Nosotros no vemos nuestra vida en el tiempo presente. El pasado es una memoria para nosotros. Y el futuro es una posibilidad. Pero Dios no está confinado al tiempo. Dios no ve en su totalidad. Pasado, presente, futuro. Debemos vernos en la perspectiva de Dios. Solamente un versículo para que puedas correr al trono de gracia, Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. A todos los que salvó una vez y para siempre, ahora les dice, corran diligentemente, responsablemente. Si están manchados, tranquilos, que hay forma. Hay forma de evitar el pecado, y ustedes ya la saben. Hay una condición que Él requiere de nosotros, que es andar en Él. Miren todo lo que Él hizo. Amemos al Padre de los cielos. Amemos al Padre de las luces. Lo dice la palabra del Señor a través de Cristo. Su obra es suficiente. Dios nos salvó como conclusión. Nada le va a tomar por sorpresa. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, Dios estaba viendo la totalidad de nuestra vida. Él no nos da la vida eterna para tomarla de regreso cuando hacemos algo malo, un pecado. Él ya sabía que pecamos y íbamos a cometer otros pecados también como creyentes. Pero nos perdonó de cualquier manera. Esto nos debe llevar a vivir una vida llena de alabanza, de agradecimiento, no de libertinaje. La gracia nos enseña que nuestra posición delante de Dios libre, una posición libre, hermanos, de toda pena, depende en su promesa de perdonarnos, no en nuestro desempeño. Sin embargo, la calidad subsiguiente depende de nuestra unión con Él. Pónete de pie. Espero que se haya entendido. Necesitamos la perspectiva de Dios. La gracia cubre todo. Jesús pagó todos. La perspectiva de Dios es que no está confinado al tiempo. Pasado, presente y futuro. ¿Nos podemos gozar en Él? ¿Podemos agradecerle por tanto amor? Yo tengo mucha oración de gratitud a mi Señor de esta mañana. ¿Podemos agradecer al Señor? Cada uno agradecer al Señor. ¿Ustedes piensan que Él no nos escucha o sí? Bien, porque a veces hay que pensar en eso. Él no se escucha mientras que no haya estorbo. Y si hay estorbo, no te va a escuchar. Entonces confesar primero tu pecado y después la gracia.